Buen día, profesor. Soy del grupo 6 y me toca hablar sobre el algoritmo de Christian en sistemas distribuidos. Quien les habla soy Susan Suárez Rebata y vamos a ver quién inventó el algoritmo de Christian. Fue Fabio Christian, con el mismo nombre del algoritmo, en 1989, que fue un rumano estadounidense informático que desarrolló este método para sincronizar relojes. En el concepto, en este algoritmo se usa un servidor que va a proveer el tiempo a los llamados clientes. Y este servidor es conocido como servidor del tiempo. En sus características, no es un método perfecto, pero los tiempos del servidor y emisor son comparados con el mismo reloj. El tiempo no puede correr hacia atrás como un problema que tiene. Para introducir el cambio lo hace de manera global. En el algoritmo de Christian, el servidor del tiempo es pasivo. ¿Y dónde vamos a ver este ejemplo del algoritmo de Christian si no es en los aviones? Ya que los aviones se conectan con el servidor de los aeropuertos para obtener esa memoria de la hora, de sincronización de relojes. Y según el país donde estén, va cambiando la zona horaria y se va actualizando la hora. Ahora veamos el código. Para aquí voy a usar un Maven. Vamos a crear un nuevo proyecto en Java Application, Java with Maven. Vamos a poner el nombre, en este caso yo puse algoritmo Christian. En fin, ahí creamos. Y dentro de este Java Maven, vamos a crear un package llamado algoritmo Christian en este caso. Y dentro de este package, vamos a crear acá no está, pero es un Java Make class, que se diferencia del Java class, porque se va a ejecutar como clase. Entonces aquí vamos a ver el servidor primero. Y vamos a ver que en el servidor que va a proveer esta hora de tiempo, entonces vamos a importar las librerías necesarias. Vamos a llamar al stream del puerto. Vamos a leer en lo que vamos a ingresar el número de puerto, que acá dice System Opening, ingrese el número de puerto. Esto es para leer, todo esto es para leer el puerto. Y acá lee la línea del puerto y parsea el puerto. En parsing como entero. Entonces, aquí en try cache vamos a llamar al servidor del socket con el número de puerto y el socket del cliente. Aquí hace una conexión entre el servidor y el cliente para hacer sincronización de reloj. Entonces, vamos a llamar acá al cliente input string para leer lo que es el cliente socket. Va a ser una lectura de cuál es la hora del cliente. Y aquí en string input line vamos a ver que dice servidor iniciado, porque el servidor se va a iniciar según la hora. Y acá también vamos a ver que en if, en caso para que ignore, va a salirse de esta lectura del servidor iniciado. Y va a salirse hasta que por una sección va a salir un mensaje que dice tiempo agotado.
Y acá le va a agregar 5 milisegundos, 5 segundos para que se note una diferencia entre las horas del servidor y del cliente. Ahora vamos a ver el reloj cliente. En el reloj cliente vamos a importar todas estas librerías necesarias. Vamos a hacer una declaración de variable del puerto y hostname, una lectura del puerto, otra vez la lectura del puerto, y esto es lo que haría es ingresar acá el número de puerto e ingresar el número del host, en este caso localhost. Y al momento de ingresar en el servidor, primero se ingresa en el servidor, vamos va a leer de luego del cliente lo que hayamos ingresado, el número de puerto y el número del host, el nombre del host diré, y luego vamos a hacer una comparación donde acá va a utilizar ese formato de hora, minuto, segundo y milisegundos. En este formato va a hacer lectura de las horas del servidor y del cliente y va a utilizar estas variables como tiempo final. Tiempo final es igual a tiempo servidor, el tiempo que vamos a colocar en el servidor primero, y más tiempo 1 menos tiempo 0 entre 2. Esta fórmula es para el tiempo final que nos va a dar. ¿Y dónde se lee el tiempo final? Que va a ser en el tiempo del cliente después del reinicio. Y si en caso haya un error, va a salir tiempo agotado. Vamos a probar. Primero en el servidor. Vamos a correr. Vamos a ingresar el número del puerto. 30.000. Vamos a poner localhost. Ahí estoy colocando el puerto y el nombre del servidor. Entonces, luego corremos aquí en el reloj cliente o vista cliente y le ponemos el mismo puerto, 30.000. Nos piden un nombre de host. Ahí para que vean. Y ahí en el tiempo cliente me sale la hora y con los milisegundos, ¿no? Estos son los milisegundos, los segundos, minutos y hora. Este es el tiempo del cliente. El primero es el tiempo del cliente, donde va a ser lectura del servidor que le añadimos 5 segundos más. Y para sincronizarse, el tiempo del cliente después de reinicio va a ser igual al del servidor. Y así se sincronizan los relojes, según Pablo Christian. Bueno, eso sería todo. Espero les haya servido esta explicación. Y nos vemos en otro video. Gracias. Gracias, profesor.